Por 131 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que establece la paridad de género en directorios de empresas del sistema de empresas públicas. Para profundizar en cómo se aplicará esta norma, estamos con Alejandra Sepúlveda, presidenta de Comunidad Mujer. Muy buenos días, Alejandra. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Alejandra, para partir, ¿qué significa en la práctica esta normativa que ya fue despachada de ley y que ya debería entrar en vigencia en los próximos días? Bueno, la práctica significa institucionalizar un avance o un proceso de incorporación de este equilibrio de género en la empresa, el sistema de empresas públicas que viene ya hace tiempo. Fue primero una meta presidencial del gobierno de la presidenta Bachelet, que mantuvo esta administración, y básicamente lo que viene a dar es una señal de que esto ya no va a estar dependiendo de la voluntad política de la administración de turno, sino que más bien es algo que va a ser permanente, ¿no? Hoy en día las empresas del sistema de empresas públicas, que son alrededor de 20, que tienen más del 50% de propiedad a través de Corfo, de parte del Estado, son empresas que ya tienen alrededor de un 40 o 41% de directoras de empresas en cada uno de estas organizaciones. Entonces, esto viene a institucionalizar, a transformar en una norma permanente. Como te decía, esto que venía sucediendo, y en ese sentido es una muy buena noticia. Lo que se hizo fue refundir 2 proyectos de ley que se habían presentado hace tiempo atrás, y finalmente dejar una intención legislativa en una ley que ya está aprobada y que ahora se espera que el gobierno del presidente Piñera pueda promulgarla lo antes posible. En este sentido, Alejandra, esto, como tú nos ibas explicando, abarca a un grupo específico de empresas, el que no puedan exceder por más de un cierto número la cantidad de hombres o de mujeres en un directorio para lograr la paridad, así como se ha hecho en distintas instancias, y es a eso a lo que me gustaría conversar contigo. Se ha avanzado, por ejemplo, en que la convención sea paritaria. Vemos ahora también un avance y una buena noticia, como tú lo calificabas, con este tema de las empresas. Esto debiera ser extensivo a todo organismo del Estado, a los gabinetes, por ejemplo, a los representantes al interior de los propios ministerios. Debiera el Estado ser un ejemplo en esta materia, cosa que en el futuro también sea una obligación, por ejemplo, para las empresas que son privadas. Bueno, nosotros creemos que sí. Comunidad Mujer hemos propuesto que sí exista paridad en todos los órganos y poderes del Estado, y los organismos autónomos, en las elecciones, por supuesto, en las elecciones populares. Tú sabes que aquí hoy día solamente tenemos paridad, el mecanismo de paridad en la Convención Constitucional. En las próximas elecciones parlamentarias lo que va a regir es el equilibrio de género, son las cuotas de género que no aseguran resultados, sino que están incorporadas en las listas de candidaturas a nivel nacional, tampoco distrital. Entonces tenemos que avanzar a que la paridad sea la regla y no la excepción, por supuesto partiendo por las elecciones populares. Todas las otras, digamos, pues ya pasamos las elecciones locales, pero me imagino que las siguientes, y por supuesto asegurar esta presencia equilibrada en los poderes del Estado, por supuesto, por ejemplo, en los tribunales de justicia. O sea, necesitamos básicamente que la experiencia de las mujeres se exprese en una representación sustantiva, que nos va a permitir, por supuesto, tener una conexión y una interpretación mucho más precisa de la realidad de esta desigualdad de género que enfrentan las mujeres. Hoy día hay un notorio rezago, por supuesto, en los directorios y en los gobiernos corporativos de las empresas privadas, y siempre es deseable que a través de la institucionalización de estas políticas, a través de las normativas, se vayan empujando todos estos cambios que terminen permeando la sociedad en su conjunto. Alejandra, ¿cuál es la importancia o más bien la relevancia que adquiere una normativa como esta en tiempos donde la presencia femenina, la presencia de las mujeres en el mercado laboral
ha aumentado, y por otra parte también vemos los números que dejan la pandemia precisamente también en la participación femenina en el mercado laboral, donde han sido las mujeres quienes se han visto principalmente perjudicadas en sus puestos de trabajo con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la representación de las mujeres en estos directorios, teniendo en consideración también el escenario que se está viviendo a nivel país y a nivel mundial? Temas de empatía, por ejemplo, hablaban algunos. Mira, yo creo que lo primero es la representación sustantiva. Cuando tú tienes un organismo de toma de decisión, un gobierno corporativo donde hay un equilibrio de género, porque básicamente lo del CEP es eso, un equilibrio de género, lo que tú haces es tener terminar con lo que se llama el pensamiento de grupo, los clubes de Toby, o sea, personas que traen a la mesa diversidad de experiencias. Es de esperar, por supuesto, que más mujeres en los directorios traigan a la mesa esas realidades que muchas veces son invisibles, por supuesto, cuando hay escenarios de toma de decisión que son totalmente masculinos. Y no es solo la empatía, eso no es así, o sea, es mucho más que eso, es en el fondo la experiencia de las mujeres, por ejemplo, respecto a temas tan relevantes como la corresponsabilidad social de los cuidados. En esta pandemia hemos vivido un grave retroceso en participación laboral, más de una década perdida, y todas las evidencias, los diagnósticos, los estudios nuestros de Comunidad Mujer, pero también otros, relevan que lo más importante para poder traer de vuelta a las mujeres al mundo del trabajo es institucionalizar, de nuevo uso esa palabra, políticas de corresponsabilidad, tanto en las organizaciones como también a través de políticas públicas que hoy día están pendientes de ser aprobadas y que son esenciales si queremos avanzar hacia las tasas de participación de la OCDE. Entonces, las mujeres en la toma de decisión operan como modelos, quiebran este pensamiento de grupo o los clubes de Toby, traen a la mesa nuevas temáticas, nuevas experiencias, su propio background, y por un tema obviamente de socialización y de lo que han vivido las mujeres a lo largo de su vida y en la cultura en la que estamos insertos, también tienen una conexión mucho más directa y una comprensión más clara de lo que pasa en la vida cotidiana de las mujeres y de las personas, ¿no? Y ahí está el tema de la gran tensión que hoy día existe para las trabajadoras mujeres en cuanto a cuidados de la familia y del hogar. Los últimos estudios que hemos visto dan cuenta de que solo en el caso de las mujeres la principal razón para ser una inactiva permanente o para salir de la fuerza de trabajo tiene que ver con razones familiares. En cambio, los hombres es por estudios, o sea, la razón familiar es lo último en la lista. Entonces, aquí hay un tema relevante y lo que uno esperaría es que más mujeres representándonos y distribuyéndose el poder y la toma de decisión de manera equilibrada y paritaria, vamos a tener mejor toma de decisiones, una decisión que esté más conectada además con las realidades cotidianas de las familias y de los trabajadores y trabajadoras, porque quiero enfatizar aquí que este cambio solo se produce y se va a poder producir si es que los hombres también pueden transitar a la vida familiar y disfrutar también de políticas de corresponsabilidad que los beneficien a ellos. Equilibrar de manera equitativa estos roles es la única solución posible al problema que tenemos, si no, no va a ocurrir por osmosis, eso quiero decir, no es solo recuperar los sectores y las ramas productivas donde las mujeres están más empleadas, no es solo las expectativas de ellas, no es solo que sigan en este esfuerzo enorme de educarse y de estudiar más años. Aquí la corresponsabilidad social y parental de los cuidados es la clave. Alejandra, en ese sentido y teniendo en consideración lo que se aprueba ayer en el Congreso, que nos sirve también para poder seguir ahondando en estos temas, donde poder conversar de la importancia de la paridad, ¿cómo ves tú la evaluación que ha habido en el último tiempo, por ejemplo, con las políticas públicas que se han impulsado en favor precisamente específicamente de esto, de tener una sociedad más paritaria, una sociedad donde las mujeres también estemos representadas y tengamos esa misma fuerza laboral de la que tú hablabas? ¿Cómo ves la evaluación de este tiempo? ¿Estamos muy al debe todavía? ¿Nos falta todavía por seguir avanzando? ¿En qué sí se ha avanzado? Si nos pudieras ir contando un poquito de eso.
Bueno, seguimos muy al debe, pero estamos en un punto de inflexión, en un momento bastante importante en términos de la visión que tenemos de los desafíos hacia el futuro. Yo quiero decir que la paridad es una conquista de las mujeres, del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. En el caso del resultado de la Convención Constitucional, eso es muy claro, cómo las organizaciones nos articulamos para poder hacer esa demanda, pensando que la nueva Constitución significaba un momento excepcional de nuestra democracia que exigía una representación paritaria para el órgano que iba a redactar nuestra nueva Constitución, y por supuesto se pudo lograr, y en ese sentido estamos siendo un ejemplo inédito para el mundo. Y de alguna manera lo que hace esta paridad es que nos fija un estándar a seguir hacia adelante, un estándar para la toma de decisiones, para la distribución del poder, y de ahí lo que estábamos hablando antes de la importancia de que las mujeres estén representadas en los directorios, por supuesto, en los gobiernos corporativos, en la pirámide organizacional, en la alta gerencia, en el poder ejecutivo, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y así. Pero también hay mucho que hacer, mucho pendiente. Yo te diría que de los temas más críticos que enfrentamos hoy día está el mercado laboral. Ahí tenemos una crisis grave en términos de perspectiva de las mujeres, y eso implica que tenemos que ponernos un foco muy relevante y un esfuerzo y un impulso por traerlas de vuelta al mercado laboral en condiciones iguales, de calidad, con cero brecha salarial, con la oportunidad de que ellas también tengan espacios de desarrollo en los sectores productivos más masculinizados, no solamente en aquellos que han sido tradicionalmente los que emplean a las mujeres. Necesitamos hacer un trabajo muy importante de reconversión laboral, de integrarlas al mundo de las nuevas tecnologías, de los trabajos que tienen un vínculo con lo digital, porque es lo que se viene con esta pandemia. Como decía antes, no tenemos hoy día políticas de corresponsabilidad parental y social de los cuidados que realmente aseguren esta distribución equitativa de roles, y ahí empiezo con lo pendiente. Tenemos que reformar la ley de Salapuna, que es un gran desincentivo a la contratación de mujeres, y es posible que esté también hoy día siendo parte de la razón por la cual la recuperación de empleo de las mujeres está siendo muchísimo más lenta que la de los hombres, independientemente que el tema de la cuarentena y de que hoy día estén las clases online también es es un escollo en este minuto, por supuesto, para esa mayor participación. Y también tenemos algunas otras señales que son buenas noticias. Por ejemplo, la semana pasada el Banco Central en el IPOM de junio dedica una cápite a la participación laboral de las mujeres, lo pone como un grupo muy relevante al que ayudar, al que apoyar para su reinserción. Y lo más importante de todo es que por primera vez una autoridad, y la autoridad monetaria, mide cuánto es el aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al PIB del país. Y en el 2020 el Banco Central calcula que esto es de un 26%, que es muchísimo más que cualquier rama productiva y actividad económica, ¿no? Entonces, este cálculo que nosotros ya habíamos hecho en Comunidad Mujer previamente, lo que da cuenta es de una nueva forma de mirar una dimensión de la vida que es demasiado relevante para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. El Banco Central también anunció que iban a empezar a construir la cuenta satélite de hogares, lo que va a permitir ir midiendo el uso del tiempo de manera periódica, haciendo estos cálculos y por lo tanto diseñar políticas públicas mucho más, de nuevo, conectadas con la realidad y las necesidades de la familia de nuestro país. Y ahí la corresponsabilidad es la gran clave. Entonces, eso es una buena noticia. Ha habido en este tiempo de pandemia también una serie de políticas que han ido en favor de tratar de alguna manera de apoyar a las familias que están en este minuto con esta necesidad de cuidado tan grande. La extensión del postnatal de emergencia ha sido positiva, costó al principio, pero
luego es una política que se ha mantenido como una política temporal, pero lo que uno quisiera o esperaría después de la crisis, que ojalá pudiéramos tener en nuestro país un postnatal obligatorio para los hombres, que fuera un derecho exclusivo de ellos, que eso todavía no lo tenemos en nuestro país. Sí, Alejandra, para ir cerrando, te quería preguntar, que claro, que tiene relación con la incidencia que ha tenido todo el tema de la pandemia en las mujeres. Vimos que fue un año muy complicado precisamente por lo que tú estás hablando, por el tema como el de la corresponsabilidad, por ejemplo, durante el año 2020. ¿Qué ha pasado este 2021? ¿Se ha mantenido esa mala tendencia, por decirlo de alguna forma, en la que las mujeres todavía siguen siendo las más perjudicadas, o eso ya ha decantado un poco? Si pudiéramos andar un poquito de eso cortito. No, yo creo que no ha decantado. Como te decía antes, la recuperación del empleo de las mujeres está siendo muy lenta. Las que más han podido recuperar su empleo o reconectarse, las que han tenido su empleo suspendido o permanecer trabajando a través del teletrabajo son las mujeres profesionales, pero hay un grueso bastante de la población de las mujeres que hoy día sigue cuidando, que está en sus casas, que renunció a buscar trabajo. Estamos hablando de 900.000 mujeres que salieron de la fuerza laboral porque se están dedicando hoy día a cuidar a los hijos, a trabajar, a tratar de apoyarlos en sus clases online, porque no tienen ninguna red de apoyo, no hay hasta las cunas y jardines abiertos. Todos los dispositivos de cuidado comunitario están siendo también muy pocos, porque en el fondo estamos todos encerrados, las cuarentenas han seguido por tiempos prolongados. Entonces, la verdad es que la realidad de las mujeres no ha cambiado demasiado desde el año pasado hasta ahora. Además, no te olvides que también tenemos el otro gran problema, que es la violencia de género, y que por supuesto que se incrementa en tiempos de confinamiento, donde las mujeres están ahí en la casa con su agresor. Así es que este es un tema de verdad de alta prioridad, y necesitamos volver a recuperar una vida normal. Necesitamos que los niños y niñas vuelvan a clases en la medida que puedan hacerlo de manera presencial, porque de otra manera estamos teniendo una gran precarización económica de las familias, a pesar de todas las ayudas de los IFE, de todo lo que ha estado en el fondo aprobándose en este tiempo. Necesitamos recuperar una autonomía económica que es fundamental para poder asegurar oportunidades, no solo para las mujeres, sino que para su entorno familiar también. Así es que hay harto que hacer, y tenemos que, yo creo, me gustaría dejar como el gran mensaje de que tenemos que ponerle prioridad absoluta a este tema de cómo ayudar y cómo recuperar el empleo de las mujeres. Claro, hay que seguir avanzando ahí entonces en más políticas públicas que vayan directamente en beneficio de las mujeres. Muchas gracias, Alejandra Sepúlveda, presidenta de Comunidad Mujer, por conversar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti. Gracias.